Todo esto ocurrió después de una larga noche de viernes, a mediados de octubre, bajo una lluvia insistente, y como era de esperar, había bebidas de por medio. Me encontraba en una fiesta de inauguración de una casa con temática de Halloween junto a todos mis amigos. La verdad es que no llevaba disfraz, ya que había venido directamente del trabajo y me sentía bastante agotado. Antes de asistir al evento, decidí tomar un Adderall para mantenerme despierto. Y en mi camino hacia allí hice una parada en una gasolinera para comprar algunas cervezas. Había un montón de gente en la fiesta, calculo que unas 25 o 30 personas. Debía conocer a algunos de ellos por primera vez. Toda esa mezcla de socialización y alcohol me mantenía despierto, pero en el fondo, solo deseaba llegar a casa y meterme en la cama. Trabajar en un hospital implica horarios caóticos, y mi ritmo de sueño estaba completamente trastornado. Eventualmente vi una buena oportunidad para deslizarme discretamente por el patio trasero. La verdad es que no tenía la energía para despedirme de 20 personas. Claramente no debería haber conducido de regreso a casa con alcohol en mi organismo, y no recomendaría que nadie más lo hiciera. Siempre es mejor llamar a un Uber. Salí corriendo bajo la lluvia, me subí a mi Subaru y simplemente empecé a manejar sin música. No estaba de ánimo. Solo deseaba paz y silencio para escuchar la lluvia golpear el parabrisas. Luego, mientras conducía por una tranquila calle residencial, vi a una chica caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin chaqueta, completamente empapada. Ella se detuvo a mirar mi coche mientras me acercaba. Sin duda solté un suspiro mientras consideraba si debería seguir adelante o no, pero mi lado más compasivo me dijo que me detuviera. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba un aventón. Sin decir palabras se subió al asiento trasero de mi coche. Le pregunté a dónde iba, y ella respondió que solo hasta el final de esa calle, así que la llevé allí. Cuando me detuve en la segunda señal de pare, le pregunté por qué estaba fuera bajo la lluvia. Ella dijo que tenía prisa y no quería llamar a un taxi. Comenté que lo entendía, haciendo una broma sobre lo caras que son las cervezas y los Ubers. Me presenté como Jake, y ella dijo que se llamaba Ali. Gracias por recogerme, añadió. Después de eso no cruzamos más palabras. Continué manejando por la calle hasta que vi una señal que anunciaba el fin de la misma. Me detuve en la última señal y le pregunté si tenía que ir más allá de allí. Ella no respondió. Mientras estaba en medio de esa pequeña intersección, miré el espejo retrovisor y mi corazón se hundió. Ella no estaba en el reflejo. Pisé el freno, me di la vuelta y descubrí que no estaba en el asiento trasero. Rápidamente me detuve al lado de la carretera y salí. Corrí a revisar toda la fila de asientos traseros, pero no había rastro de ella, ni en el asiento ni en el suelo. Miré a la carretera vacía, iluminada solo por la ocasional farola, y no había nadie a la vista. Pero no había manera lógica de que ella hubiera salido del coche, ya que no escuché ni una sola vez la puerta abrirse o cerrarse, y no había manera de que hubiera salido sin ser notada. Comencé a cuestionar mi propia cordura. Toqué el asiento y el suelo donde ella había estado sentada, pero estaban completamente secos. Deberían haber estado algo mojados debido a la lluvia. Permanecí parado bajo la lluvia, desconcertado, confundido y asustado. Miré a mi alrededor nuevamente y entonces caí en cuenta de que justo al lado del coche, donde me había detenido, había una valla, y más allá de esa valla se extendía un cementerio. Entonces, su respuesta a mi pregunta momentos antes cobró sentido. Cuando le pregunté a dónde iba y ella dijo, al final de esta calle, miré el cementerio que se encontraba al final de la carretera. Me subí rápidamente a mi coche, hice una vuelta en U y me dirigí apresuradamente a casa. No creo que estuviera lo suficientemente borracho como para estar alucinando. A finales de octubre, mi novia Miriam y yo hicimos un viaje por carretera a Stowe, Vermont. Alquilamos una cabaña en el sitio web Glamping Hub, que se encontraba a unos 20 minutos del pueblo. Estaba ubicada en una colina con vistas al follaje otoñal, que era precisamente la razón por la que decidimos hacer este viaje. Teníamos la cabaña alquilada desde el jueves por la noche hasta el domingo. La cabaña tenía un sistema de cerradura con código, y el propietario me envió la combinación antes de nuestra llegada, la cual funcionó perfectamente. Al entrar, exploramos el lugar y era acogedor y encantador. Todo estaba construido con madera,
y tenía un estilo de campo muy auténtico. Incluso tenía un olor distintivo que nos recordaba, supongo, a una cabaña de troncos en el campo. Había un baño, una pequeña cocina, 3 habitaciones y una sala de estar. Era espacio suficiente para los dos. Había 2 televisores, uno en la habitación principal y otro en la sala de estar. Había otra puerta que estaba cerrada, y supusimos que conducía a la tercera habitación que aparecía en el anuncio. Aunque no sabíamos por qué estaba cerrada, no le dimos mayor importancia, y supusimos que el propietario tenía algunas cosas personales allí, y sabía que solo seríamos nosotros 2. Colocamos la mayoría de nuestro equipaje en la segunda habitación para mantener la habitación principal ordenada, ya que llegamos bastante tarde el jueves. Salimos a cenar en el pueblo y luego paseamos por la aldea antes de regresar a la cabaña. Para entonces, era tarde, así que dimos por terminada la noche después de ver una película. Al día siguiente estaba nublado y frío. Salimos a hacer una caminata por senderos de tierra en el bosque cerca de la cabaña, lo cual resultó muy tranquilo. Después de regresar a la cabaña, me duché y me cambié de ropa antes de ir a un restaurante agradable. Cuando salí de la ducha, Miriam me dijo que escuchó algo en la habitación con la puerta cerrada. Dijo que sonaba como una radio o una grabación. Me acerqué a la puerta y coloqué mi oído en ella para tratar de escuchar. Pero del otro lado reinaba el silencio. Golpeé la puerta, lo cual molestó a Miriam, quien me pidió que dejara de hacerlo porque le inquietaba la idea de que golpeara la puerta tratando de ver si alguien estaba adentro. Para ser honesto, lo hice un poco por esa razón, solo para molestarla. Mientras Miriam estaba en la ducha, yo estaba sentado en la sala de estar viendo lo que encontraba en la televisión. Fue entonces cuando escuché muy débilmente un sonido procedente de la habitación cerrada. Silencié la televisión y volví a poner mi oído en la puerta. Esta vez sí escuché un leve ruido, como si proviniera de una radio. Luego, envié un mensaje y llamé al anfitrión para contarle lo que estaba sucediendo. Él dijo que no estaba seguro de por qué su esposa habría cerrado la puerta, pero que tal vez había dejado algunas de sus cosas allí. En cuanto al ruido de la radio, dijo que tendría que preguntarle a su esposa. Miriam y yo salimos a almorzar después de que ella terminó de ducharse. No le mencioné a Miriam que también había escuchado el ruido, porque no quería asustarla. Y para mí estaba claro que la esposa del tipo simplemente había dejado algún dispositivo electrónico allí. Fuimos a un restaurante en la calle principal del pueblo llamado Harrison's, y luego dimos un paseo por la zona antes de detenernos en un parque para relajarnos un poco. Fue entonces cuando el anfitrión me llamó y me dijo que la policía había llegado y habían abierto la tercera habitación, pero no encontraron a nadie adentro. Sin embargo, encontraron múltiples bolsas de chips vacías debajo de la cama, lo que implicaba que alguien efectivamente había estado allí. Regresamos a la casa para recoger nuestras pertenencias restantes y acordamos un reembolso entre el anfitrión y el sitio web. Por supuesto, no nos quedamos allí después de eso. Fuimos a un motel cercano y nos quedamos hasta el domingo cuando finalmente regresamos a casa. Te contaré algo. Lo que vi a través de esa ventana, esa figura delgada y alta bailando en la habitación, no pude dormir durante noches, especialmente con la idea de que estuvo allí todo el tiempo que nosotros estuvimos, incluso mientras dormíamos. El pasado octubre, mis amigos y yo fuimos a un laberinto de maíz embrujado en Oak Hill, Ohio. Se suponía que era el mejor laberinto de maíz en nuestra área, pero prefiero no mencionar el nombre por respeto a la familia que lo administra. Estaba con mis amigos Juan, Carlos y Luis. Siempre hacemos cosas de casas embrujadas cada octubre. Mientras estábamos en la fila para entrar en la atracción, escuchamos a algunos niños diciendo que el año pasado el laberinto tuvo que cerrar una noche porque un trabajador lastimó a un niño. Nos unimos a la conversación y, al parecer, alguien vestido con uno de los trajes empujó a uno de los clientes y tuvieron que cerrar por la noche. Supongo que eso aumentó un poco los nervios, como si los actores con disfraces fueran a ir más allá de los sustos habituales. Una vez que entramos, parecía un laberinto de maíz normal. Comenzó lentamente, y de vez en cuando, los actores saltaban desde detrás de una esquina o de entre los cultivos.
había múltiples altavoces escondidos en el fondo que reproducían efectos de sonido espeluznantes para añadir a la ambientación. Estaba lleno de decoraciones y accesorios de Halloween por todas partes. Llegamos a una pequeña bifurcación donde podíamos ir a la izquierda o a la derecha. Había un letrero en el medio con 2 flechas. El lado izquierdo decía, "Este camino a la seguridad", y el lado derecho decía, "Peligro, no entrar". Decidimos dividirnos en 2 grupos. Luis y yo fuimos hacia la izquierda, el lado de la seguridad. Mientras caminábamos, esperábamos que este lado fuera en realidad el más aterrador o tuviera más sustos. Y resultó que estábamos en lo correcto, en cierta forma. Doblamos una esquina y había un hombre con un disfraz parado allí sosteniendo una calabaza. El traje era muy extraño, todo negro con una extraña máscara en blanco sobre su rostro. Era una máscara completa que se ponía sobre la cabeza, pero solo tenía 2 agujeros para los ojos, sin agujeros para la boca, ni siquiera para la nariz. No saltó ni hizo ningún ruido espeluznante, simplemente se acercó a nosotros sosteniendo la calabaza y nos hizo señas para que la tomáramos. Nos reímos pensando que era parte de la actuación. Luego, con una voz ronca y profunda, como la de Batman en las películas de The Dark Knight, como si estuviera disfrazando su voz, dijo, "Tómala, por favor". Lo miramos, seguimos riendo mientras avanzábamos, pero él seguía siguiéndonos repitiendo una y otra vez, "Tómala, tómala". Comenzó a sonar enojado y luego dijo, "Tómala o te mataré". No me lo tomé en serio, obviamente, dado que estábamos en un laberinto de maíz, pero sí me pareció un poco agresivo. Tomé la calabaza de él y pareció dejar de seguirnos. Continuamos caminando hasta que nos encontramos con Juan y Carlos de nuevo en el punto donde los 2 caminos se fusionaban, y ambos se sorprendieron al ver que yo sostenía una calabaza. Les expliqué lo que había sucedido y todos estuvieron de acuerdo en que debería llevarme la calabaza a casa en ese momento. Seguimos avanzando por el laberinto de maíz, que en general era una atracción bastante estándar y tradicional después de eso. En un momento, uno de los actores rompió su personaje y se acercó a mí para decir, "No deberías haber tomado la calabaza". Le dije que uno de los trabajadores me la había dado, y él preguntó cuál era ese trabajador. Le dije que estaba en el lado izquierdo de la bifurcación del camino, y luego caminó en esa dirección sin decir nada. Todos pensamos que eso era muy extraño, y nos sacó un poco de la inmersión. Poco después, llegamos al final del laberinto, y solo entonces, con suficiente luz, me di cuenta de que la calabaza estaba tallada en su interior, y la parte superior estaba cortada. Agarré la calabaza por el tallo y saqué la parte superior esperando encontrar algo en su interior. Y, oh sí, había algo. En el fondo del interior de la calabaza, al principio, no sabía lo que eran. Para ser honesto, pensé que eran algún tipo de alimento hasta que recogí uno y me di cuenta de que era un dedo humano cercenado, uno muy real. Había probablemente otros 9 dedos más dentro de la calabaza. En el costado de la calabaza había un par de ojos dibujados en marcador negro y debajo decía, "Siempre observando", con una cara sonriente junto a él. Mis amigos y yo gritamos y nos asustamos, corriendo hacia el trabajador más cercano. Ella no sabía qué hacer, ya que era tan joven como nosotros. Llamó a uno de sus superiores y él llamó a la policía. Toda la atracción se cerró mientras la policía llegaba y básicamente escuchaba nuestra historia. Nos quedamos en el lugar mientras la policía registraba el lugar, pero básicamente estábamos en medio de la nada, por lo que el hombre podría haber estado en cualquier lugar. La policía se llevó los dedos para análisis forenses, supongo. No creo que hayan encontrado un cuerpo que coincidiera con los dedos. Salimos de ese lugar esa noche ilesos, pero no sin una experiencia traumatizante permanente.